Hola a todos, mi nombre es Walter. Les voy a mostrar cómo hice para agregarle un intervalómetro a una Nikon D3400 que no trae intervalómetro de fábrica, hay que comprarlo por separado y es un modelo especial que no es compatible con las cámaras Nikon de la generación anterior, por ejemplo la D3200, ya que Nikon cambió el puerto USB de la cámara por uno micro USB y bueno, ya el otro intervalómetro no es compatible. Bueno, navegando en la web encontré una librería para Arduino que te permitía simular un control remoto Nikon como este. Este particularmente es una copia, no es el Nikon original, me vino con un battery grip que compré. Y esto lo que te permite es, cuando uno a la cámara la pone en modo infrarrojo, el modo de disparo infrarrojo, a uno le permite, apretando el control remoto, sacar una foto remota sin tener que tocar la cámara, sin tener que tocar el shutter. Y esto sirve mucho para tener la cámara en un trípode y sin tocar la cámara puedo hacer una foto. Pero a mí mi interés principal era poder hacer timelapses, como estos que pueden llegar a ver ahora y varios que les voy a dejar en la descripción. Y con esta cámara no se puede. Viendo que la librería de Nikon me permitía simular un control remoto, pensé en hacer un intervalímetro con un Arduino Nano. Perdón, pensé en hacer un intervalómetro. Me vivo confundiendo. Este es mi intervalómetro. Podemos ver que tiene un Arduino Nano, una pantalla LED, los botones de control y un LED infrarrojo. Esto es bastante sencillo de hacer, solamente se necesita saber soldar y saber programar un Arduino, cosa que no es muy difícil y hay muchos tutoriales en internet de cómo hacerlo. De hecho yo aprendí con los tutoriales y sabiendo apenas un poquito de electrónica y tal vez soldar. Este modelo no es el modelo que van a ver que yo hago en el video que les dejo después, que va a estar con cámara rápida y algún comentario, porque este era el prototipo, este me lo quedé yo, y luego le hice uno a un amigo y el que filmé cómo lo hacía era el que le hice a mi amigo. Por eso los puentes acá son bastante engorrosos porque cometí errores. Ya a ustedes les dejo el circuito un poquito más acabado y bueno, van a ver que la soldadura en el que hago el próximo es mucho más prolija. Lo que nos permite los controles que tienen es controlar el programa que tiene el Arduino. El Arduino tiene el programa con la librería Nikon que te permite simular un control remoto, por eso tiene el LED infrarrojo. Los botones permiten controlar el tiempo en que uno quiere poner el intervalo, pongámosle a 5 segundos. Yo normalmente uso entre 10 y 30, depende de qué tipo de timelapse quiera estar filmando. Hay un montón de tutoriales en internet de cómo hacer timelapse con, por ejemplo, Premiere. Uno puede hacer una sucesión de fotos y luego ponerlas en un video. Y depende del tipo de timelapse que uno quiera hacer, la cantidad de segundos que va a elegir en el intervalo. Entonces, por ejemplo, para un cielo que las nubes van corriendo, se podrían ser unos 10 segundos. Y para la noche, para sacarle a la Vía Láctea, cómo se va moviendo la Vía Láctea, como tiene que ser una exposición prolongada, depende del lente que estén usando. Yo estoy usando alrededor de 8 segundos de exposición y 10 segundos de intervalo. Para una flor floreciendo, por ejemplo, hice la flor de un cactus floreciendo, les dejo un video, y ahí se lo puse cada 30 segundos. Cada 30 segundos haga una foto. Bueno, con estos controles uno puede elegir el tiempo del intervalo y con el último botón comienza la cuenta regresiva. Cuando comienza la cuenta regresiva y llega a 0, bueno, la cámara tiene que estar configurada en modo de disparo remoto. Cuando llega a 0 pueden ver que cómo saca la foto la cámara. Acá está el review, saca otra foto, el nuevo review,
entonces la cámara se activa. Yo normalmente uso el intervalómetro. Vamos a apagar esto. Yo el intervalómetro normalmente hago una cosita más que me faltó decir. El propio Arduino Nano tiene un botón de reset, por lo tanto no vi la necesidad de poner un cuarto botón que resetee la cuenta. Entonces si uno comienza la cuenta, directamente resetea del Arduino Nano. Yo particularmente acá estoy usando baterías recargables 18650. Cada celda de estas tiene 3.7 voltios. Tienen un pro y una contra estas baterías. Estas son muy grandes y entonces en el paquete, cuando uno tiene que ponerlo cerca de la cámara, es medio molesto. Pero también tiene una gran ventaja, tiene muchísima capacidad. El Arduino consume muy poca energía. Estas baterías duran cerca, no lo quiero decir, pero unos 8 timelapse pueden llegar a duran mucho más que la batería de la cámara. Yo las cargo nomás porque dije, las usé, y no porque me haya estado descargadas las baterías. La contra que tienen es que tienen que ser cargadas con un cargador externo. Hay que sacar las baterías del pack y colocarlas acá. El circuito yo antes lo usaba con una batería de 9 voltios. Acá tenía un clip de 9 voltios de batería convencional y se agotaban mucho, aguantaban solamente 2 o 3 timelapses y la verdad que salían caras y me vi en la obligación de comprar una batería recargable y usar una batería recargable. El Arduino Nano trae un regulador de voltaje, entonces uno le puede poner 9 voltios y el Arduino lo regula a 5 voltios, que es lo que consume. Yo, como desconocía eso, no sé si se llega a notar ahí, pero le había puesto un regulador 7805 a 5 voltios. Eso no es necesario, es solamente una cuestión de precaución. En el modelo que van a ver que soldé no tiene este regulador 7805 porque me pareció innecesario.